la tarde de hoy estamos en la región de Hawái para hacer un vuelo completo en el Barón 58 desde el aeropuerto de Kapalua, PHJH, hasta el aeropuerto de Kaneohe Bay, en el aeropuerto PHNG. Como les decía, vamos a usar el Barón 58. Es un vuelo que dura, como siempre, alrededor de media hora en el aire, media hora 35 minutos. Y espero que les guste. Dejaré el enlace de SkyVector en la descripción del vídeo, por si les interesa hacer este vuelo, que ya les digo desde ahora que es un vuelo bastante bonito, sobre todo la aproximación, porque he puesto vientos de rumbo, creo que 0.42 o 0.40 a 8 o 10 nudos. Y de aquí partiremos desde la pista 02 con un viento un poquitín cruzado y haremos la aproximación a la pista 22 de Kaneohe Bay, pero haremos una maniobra de Circle to Land, es decir, haremos aproximación a la 22, pero haremos Circle to Land a la pista 4. Está muy bonita la aproximación. Así que nada, quédense hasta el final para que vean el vídeo completo. Bueno, creo que este es el primer vídeo que hago, grabo el vuelo y edito en 2019. Así que feliz año a todos y espero que este año se cumplan todos sus sueños y sus expectativas. Y si son en relación a la aviación, pues mucho mejor. Pues nada, sin más dilación, entramos a la cabina. Decirles que no hay carta de salida, es decir, que la salida será visual. Y aunque hay procedimientos de llegada a Kaneohe Bay, las cartas no están publicadas. Muchos saben que es un aeropuerto, creo que es militar, y me imagino que sea por ese hecho de que no hay cartas publicadas. Yo, por más que he buscado, nunca he encontrado cartas publicadas para ese aeropuerto. Pero bueno, en el GPS y en el FMC sí están los procedimientos de llegada a la pista 22 que se pueden usar y son muy fáciles. Bueno, cerramos puertas, puerta delantera y puerta trasera. Que por si es un detalle, por si alguien no sabe cómo se abre la puerta de atrás del Barón 58, le voy a enseñar y es muy sencillo. Perdón. Presionamos la pantalla. Presionamos la pantalla para ver dónde está la manilla. Vemos que es ese punto verde. Vemos dónde está, porque al quitar el dedo pues se pierde. Pues nos quedamos en la mente de dónde está y lo pulsamos. Y como ven, la puerta se abre. Como veis, la puerta está abierta. Me imagino que eso sea así porque no hay vista es decir, de atrás. No hay una vista suficientemente buena como para hacer esto. Pero de esta forma que les digo, es decir, presionando la pantalla, vemos dónde está la manilla, pues la presionamos y abrimos y cerramos la puerta de atrás. Es muy sencillo. Bien, pues nada, sacamos checklist. Barón 58. Bien. Packing presets. Engine start switch off. Master switch off. Avionics off. Proxy off. Pitot heat off. Todas las luces off. Fuel box pump off. Landing gear down. Luces de emergencia. No. Extensión de emergencia. Check-in. Bueno. Code flap abiertos. Sí, están abiertos. Security Brake checklist on. Todos están dentro. Fuel selector board on. SEAT ajustados y seguros. Bueno. Bien, before engine start. Encendemos batería. Bueno, vamos a ir haciendo poco a poco. Y vamos a ir mirando también la checklist. Encendemos baterías. Cerramos que está bien. Ok.
Encendemos el avión ya para no consumir mucha batería. Comenzaremos por primeramente luces beacon. Bien. Primeramente por el motor derecho. Cerramos y encendemos. Regulamos a 1000 revoluciones por minuto. Bien. Ver. Ahora sí. Encendemos el motor número 2, es decir, el izquierdo. Encendido correctamente. Alternadores, aviónicas y navegación. Ok. Quitamos ya damper. Standby. Encendido. Bien, correcto. Pasamos before start, after engine. Bien. Aviónicas on, luces de navegación on, con enough set, ADF y DM ahora lo pondremos, transponder standby. Chequeamos ahora el autopiloto, el autopilot, fire director lo encendemos pero lo apagamos. GPS ahora lo pondremos lo rellenamos. Checklist ready for taxi, checklist completo. Comprobamos el piloto automático. Bien. Quitamos esto y esto. Ponemos trim 15. La pista es corta. Y flap 12. Llenamos el plan de vuelo. No falta nada, no falta nada. Bien, llenamos el plan de vuelo. No me falta nada, que es muy sencillo. GPS, flight plan. Primer punto, el Loret. Loret. Segundo punto, el borde de Molokai. Tercer punto, Clit. Clit y el helicado de Canoe Bay, PHNG. PHNG, Canoe Bay. Procedimiento de llegada. Seleccionamos Approach, RNAV 22 y GPS. Enter por vectores. Cargamos y ya tenemos el plan de vuelo. Bien, ¿qué más? Voy a poner también en la radiofrecuencia los BOR que vamos a, por lo menos para irnos guiando, para no. El primero es el BOR de
de Molokai, 116.10. Y el borde que está en Carnegie Bay es el 114.60. Tenemos NDB también, 265. Bien, ya esto está listo. ¿Qué más falta? Taxi checklist. Bien, creo que nada. Bueno, si nos falta un pasajero, pues le abrimos la puerta. Y la cerramos. Correcto. Pues bien, hago taxi hasta la pista 2, la que está a la derecha. Y comenzamos el vuelo. Ya seguiré comentando el vuelo. Así que pues nada, hasta ahora. Parking brake, rumbo de pista y cronómetro también. Ponemos transponder y pasamos checklist. Checklist: landing light on, taxi light off, transponder alt, pito hit no, property eyes tampoco, ready for takeoff. Checklist complete. Bien, despegamos. Rotate.
Ascenso positivo, tren dentro. Flap 0. Pasamos 500 pies. Conectamos piloto automático. Ya pasamos la fase crítica del despegue. Ahora el avión pues necesita coger velocidad, por eso bajamos un poco la velocidad vertical para que el avión pues coja velocidad ya de ascenso, velocidad de ascenso. Bajamos las revoluciones por minuto a 2500 RPM. Bien, estamos en crucero. Debemos estar sobrevolando Molokai. Pues sí, estamos exactamente sobre la isla de Molokai. Ahí está el aeropuerto de Kalaupapa. Y aquí, ahí a la derecha, está el aeropuerto de Molokai. Bien, cerramos Code Flap y pasamos checklist de crucero. Cruise checklist, ok. Cruise Power, el requerido. Code Flap cerrados. Engine instrumento check. Fuel cantidad check. TG, pues check. Cada 15 minutos, eso no sé qué es. Checklist complete. Programamos el WNAF. Como no hay cartas publicadas, lo que vamos a hacer es estar a 3000 pies en el punto clic para ahí interceptar el EGS del RNAF. Un poco complicado, un poco incómodo. 3000 pies, así. A ver si cambiando de vista es un poco más fácil. Ahora sí, mejor. 3000 pies.
en Clit, a unos 1000 pies por minuto. Está bien. Lo que les decía, en 7 minutos comenzamos el descenso hacia el aeropuerto. Comenzamos el descenso. El próximo punto es Clit, que es el IAF, es decir, el inicio de la aproximación al aeropuerto. Así que lo más probable es que ya active ya Approach para que no se me olvide, como otras veces que se me ha olvidado activarla y ha sido un desastre. Así que activamos. Ya vemos la pista, hay buena visibilidad, porque todavía quedan, creo que alrededor de 13 millas hasta el aeropuerto, aproximadamente. Tenemos que llegar a Clit y el avión gira a la izquierda y haga rumbo a la pista. Tenemos GS, activamos Approach. Recuerden, haremos el procedimiento a la pista 22, pero como tenemos viento de rumbo 0.40 a 8 o 9 nudos, pues haremos el Circuit to Land para aterrizar por la pista 4. Estamos en 3000 pies. Pasamos checklist. Bien. Altímetro 2992 estándar. Mezcla aún pobre. Propeller 2500 revoluciones por minuto. Throttle requerido. Flap 0 porque es larga la aproximación. Y landing light las pondremos ahora. Approach checks complete. Sí, complete. Ponemos luces landing. Ahí tenemos la pista. Tenemos ese, vamos descendiendo en la senda de planeo. Vamos a descender hasta 1000 pies. A los 1000 pies, pues comenzaremos el procedimiento de Circuit to Land. Estamos debajo de 3000 pies, así que enriquecemos la mezcla. Ya saben, porque el aire es más denso y necesita mezcla más rica. Les comento, si hacéis este mismo vuelo, es decir, con el plan de vuelo que les dejo, el enlace, el Kaiveto, pues si ponen viento favorable a aterrizar en la pista 22,
o ningún viento, pues pueden aterrizar directamente en la pista 22. No tienen que hacer el Circuit to Land. Pero bueno, yo prefería hacer esta maniobra para hacerlo un poco diferente. Y aparte porque el viento me es favorable para aterrizar por la pista 04. Pero si le quitáis el viento o como queráis, pues podéis aterrizar directamente en la pista 22. Flap 12, tren abajo. Le aporta mucho realismo al simulador el cambio de sonido cuando el aire choca con las ruedas. Ojalá y puedan hacer eso con todos los aviones. Déjame echarle un vistazo a la checklist porque no creo que me dé tiempo cuando desconecte el piloto automático mirarlo. Es para echarle un vistazo a final. Gear, flaps. Sí, está final, sí. Bien. Es lo que le decía, mirarla un poco, porque cuando comience el circuito voy a estar tan concentrado en intentar aterrizar que no voy a poder mirarlo. Pies, alt para mantener la altitud y heading. Comenzamos el procedimiento, giramos para alejarnos un poco de la pista, full flap. Ya tengo el avión configurado para aterrizar. Cuando se comienza la maniobra, esta por lo general ya debemos tener el avión configurado para aterrizar. Nos ponemos paralelo a la pista para hacer el tramo de viento en cola. Finalizando el tramo de viento en cola, desconectamos el piloto automático, hacemos base, final y aterrizamos.
Antes de perder de vista totalmente la pista, pues desconectamos el piloto automático y comenzamos el tramo de base. Hacemos base. Entramos en final a la pista 04. Buena toma, muy suave. Bien, dejamos que corre el avión y entramos por la próxima calle de rodaje. Entramos por aquí. Como veis, lo que les decía, está muy bonita la aproximación. Es sencilla, pero está muy bonita. Quitamos landing, estrobos. Ponemos taxi. Flap 0. Code flap abiertos. ¿Qué falta? Pues quitar las señales estas del luminoso. A ver. Ahora, bien. Transponder. Standby. Sí. A ver un poco las checklists. La after landing. Espera. Yo creo que está todo, A ver ahora. Profesión quitado, sí, creo que está todo. Pongo la checklist, a ver. Sí, taxi light on, sí. Landing light off. Con flap abierto, sí. Checklist complete. Parking, la miraré allá. Bueno, hacemos taxi hasta, perdón, hasta la terminal, hasta cerca de la torre. Aparcaré cerca de la torre donde están los camiones. Sabía que se me quedaba transporte, el transporte cronómetro. Bien, ahora sí. Taxi. Bueno, como siempre, últimamente hago si en los vídeos, creo que es más, es mejor, porque después de media hora, 40 minutos volando, como tampoco me dan muchos deseos de dar tanto palique, hablar tanto. En lo que aparco, pues nada, les comento, espero que les haya gustado el vídeo, que les haya resultado sobre todo interesante.
que hayáis podido sacar algún provecho. Si queréis hacer en la ruta, pues podéis, tenéis el, el enlace de SkyVector, lo tenéis en la info del vídeo. La ruta está muy chula, son 40 minutos aproximadamente de vuelo, que están muy bonitos. Lo dejaré con alguna musiquilla y nada, espero veros en un próximo vídeo. Así que chao.